Tras el accidente de Fukushima, el sector nuclear analizó en profundidad qué medidas adicionales podía aplicar para reforzar la seguridad. Una de las decisiones fue construir centros alternativos de gestión de emergencias en cada emplazamiento. Los centros alternativos de gestión de emergencias son una actuación destacada del Plan de Refuerzo de la Seguridad, un paquete de medidas supervisado por el Consejo de Seguridad Nuclear que ha supuesto unas 70 modificaciones de diseño en Ascó y Vandellòs II. Los centros, llamados por sus siglas CAGE, son edificios seguros y preparados para poder acoger a la organización de respuesta ante emergencias que tienen las centrales. El CAGE se ha planteado para hacer frente a emergencias con daño extenso. Este tipo de emergencias son causadas por sucesos que van más allá de las bases de diseño de la central. Básicamente estamos hablando de la pérdida completa de alimentación eléctrica, tanto de alterna como de continua, por un periodo prolongado de tiempo. También puede ir acompañado por la pérdida del gobierno de la instalación desde la sala de control o el panel de parada remota. Los CAGE tienen capacidad para entre 70 y 120 personas y todos los servicios necesarios para ser autosuficientes durante 3 días. Entre otras instalaciones, además del centro de operaciones y zonas para el personal, están dotados de un servicio médico completo y un laboratorio químico, así como equipos de lucha contra incendios y de protección radiológica. En emergencias con daño extenso, la Organización de Respuesta a Emergencias cuenta con instrucciones detalladas en los procedimientos para saber cómo y cuándo debe acceder a esta instalación. Lo primero que hay que comprobar es la operabilidad de los sistemas que garantizan la habitabilidad del propio edificio. A partir de ahí, parte de la organización se quedaría en la sala de dirección dirigiendo la emergencia, mientras el resto de personal iría a campo a ejecutar las diferentes estrategias de mitigación. Los CAGE disponen de líneas de comunicación segura con la sala de emergencias del Consejo de Seguridad Nuclear y de Protección Civil. En el exterior, una plataforma permite recibir material por aire o desplazar personas si las carreteras estuvieran impracticables. Todas estas instalaciones son una apuesta firme para elevar los estándares de seguridad, reforzar los recursos disponibles de la organización para hacer frente a una emergencia y contribuir de esta manera a la operación segura de las instalaciones.